Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a hablar de la eliminatoria de 1981, ¿no? Una eliminatoria importante para Perú que se han dicho muchas cosas, ¿no? Hay veces en unas situaciones se han dicho cosas muy exageradas también, pero vamos a conversar un poquito de esta eliminatoria, de lo que nosotros hemos vivido, ¿no? Lo que y cuál va a ser nuestra apreciación de lo que fue esa eliminatoria, ¿no? Nosotros podemos hablar de la eliminatoria que hemos visto, ¿no? No vamos a hablar de la eliminatoria que no hemos visto, ¿no? Hemos hablado y vamos a seguir hablando de la eliminatoria del 73, ¿no? La del 69 yo no la vi, ¿no? Era muy jovencito, era bebito, no la vi. No puedo hablar nada de la eliminatoria de 1969, pero sí puedo hablar mucho de la eliminatoria del 73 en adelante. Y me parece que tres eliminatorias, vamos a decir cuatro eliminatorias son muy importantes para Perú, que hablemos mucho al respecto, especialmente la eliminatoria del 73, 77, 81 y 85, ¿no? Eliminatorias que hay mucho que hablar, muchísimo que hablar, ¿no? Pero esta vez vamos a hablar de la eliminatoria del 81, ¿no? ¿Qué pasó en la eliminatoria del 81? Y posteriormente vamos a hablar también qué es lo que pasó en el Mundial del 82, ¿no? Vamos a dar nuestra apreciación de lo que fue, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con el Mundial la eliminatoria de 1981, válido para el Mundial España 82, ¿no? Y vamos a hablar lo que fue un poquito de la previa, vamos a hablar lo que fue, ¿no? El, la eliminatoria en sí, futbolísticamente hablando, ¿no? Primero, lo que podemos decir es que Perú venía, cuando se supo, ¿no? En el grupo conformado por Perú, Colombia y Uruguay, Perú venía muy mal en ese momento, ¿no? Justo en la hora del sorteo se le vino mal porque Perú tenía un técnico interino, porque había renunciado básicamente Marcos Calderón, ¿no? Había renunciado un buen técnico, ¿eh? Un técnico muy exigente, ¿no? Un técnico, dicen que un técnico gritón, pero de que era exigente, era muy exigente, muy metódico siempre, ¿no? Pero bueno, Marcos Calderón, por razones que no lo recuerdo sinceramente, había renunciado a la selección peruana de fútbol, ¿no? Al mismo tiempo que Uruguay se prestaba para celebrar el Mundialito, ¿no? Un homenaje a los 50 años del primer mundial realizado en Uruguay, 1930, ¿no? Y por otra parte, Colombia tenía una preparación muy seria para clasificar al Mundial de España 82, ¿no? Una de las razones era porque Colombia organizaría, ¿no? Supuestamente organizaría el Mundial de 1986, ¿no? Que posteriormente, como todos sabemos, México tomó básicamente, ¿no? La postura de realizar el Mundial de México 1986. Ya no fue Colombia 86, sino fue México 1986, a pesar del terremoto, ¿no? Terremoto del 85 en México, ¿no? Bueno, en 1981 Perú venía muy mal, ¿no? Al momento del sorteo se le daba posibilidades a Uruguay para clasificar como primera opción. La segunda opción se le daba a Colombia para clasificar, y Perú estaba relegado a la tercera opción para clasificar, precisamente porque Perú había hecho varios partidos amistosos y no se le vio absolutamente nada bien. No se le vio nada bien a Perú. Bueno, posteriormente, pues pasa el tiempo y Colombia viene asentándose con su clasificación, básicamente con su preparación para la clasificación. De hecho, cuando viajaba a Colombia a jugar ciertos partidos, ¿no? De preparación, porque estuvo intenso en su preparación con su técnico Salvador Vilardo. Era muy interesante porque los colombianos viajaban bien uniformados, ¿no? Tenían ya con anticipación, estaban pues con el técnico argentino Vilardo, donde pues Vilardo era muy conocido en Sudamérica en esos tiempos, ¿no? Y bueno, por parte de Uruguay, gana el mundialito, ¿no? Gana el mundialito.
Y es algo que lo deja prácticamente a Perú, ¿no? Como que en alerta, cuidado con Uruguay. Había sido lo que comúnmente se conoce campeón de campeones, ¿no? Porque el mundialito era, básicamente lo jugaban todos los que habían sido campeones mundiales. Estamos hablando de Argentina, de Brasil, de Italia, ¿no? Jugaba también, jugaba Holanda porque Inglaterra, ¿no? Desistió ir al mundialito, ¿no? Inglaterra no quiso ir, por lo tanto fue reemplazado por Holanda, dos veces subcampeón, ¿no? Bueno, Italia y Uruguay conformaban básicamente los seis equipos que disputaban básicamente el título, ¿no? Del mundialito 1980 en Montevideo. Bueno, pues Uruguay gana, ¿no? Uruguay gana y independientemente que Uruguay haya ganado el mundialito, a mí en lo particular me pareció que Uruguay no era superior ni a Brasil, ni a Alemania, ni a Argentina, ni a Italia, ni a Holanda. O sea, no era superior a ningunos. Pero así es el fútbol. Así es el fútbol. Uruguay aprovechando la localía, ¿no? Y el oportunismo de Victorino, de Rubén Paz y esos grandes jugadores que tenía, ¿no? Logra ganar el mundialito, ¿no? Y bueno, pues generando pues una cierta incertidumbre en Perú porque Perú no venía bien, ¿no? Bueno, precisamente cuando gana el mundialito, pocos semanas después, Perú contrata a un nuevo técnico que básicamente venía de Brasil, que era Elba de Padua Lima Team, ¿no? Team toma las riendas del equipo peruano, ¿no? Y hay que recordar también que el equipo peruano había hecho partidos amistosos, muchos partidos amistosos, uno de ellos había perdido con Chile 3-0 y no había contado también con su equipo titular, ¿no? No estaban muchos jugadores jugando básicamente con la selección porque estaban afuera algunos, ¿no? Y bueno, y sabíamos que a Perú no le sobraba nada, ¿no? Tenía sus jugadores específicos. Y si no estaban estos jugadores, Perú no rendía, ¿no? Por ejemplo, no estaba Barbadillo, ¿no? En la etapa de preparación con el técnico, me parece que fue Heredia. No estaba Juan Carlos Oblitas, no estaba Teófilo Cubías, no estaba César Cueto, no estaba La Rosa tampoco, ¿no? Cueto y La Rosa que jugaban en Colombia, en el Atlético Nacional, ¿no? Y Perú cuando es tomado por Elba de Padua Lima Team con su ayudante Ramón Mifflin, Perú cambia un poquito en cuanto a su filosofía de jugar, ¿no? Cambia un poquito en cuanto al ánimo también. Y esto aunado que vienen a jugar por Perú Barbadillo, Oblitas, Cubillas, ¿no? La Rosa, Cueto, obviamente Perú crece en cuanto a su funcionamiento y entusiasmo por empezar a jugar bien. Perú se anima muchísimo, ¿no? Con Team, el equipo prácticamente cambia y yo creo que la parte más importante que pasó con Perú fue cambió en el estado de ánimo, ¿no? Para jugar las eliminatorias, ¿no? Perú empieza a jugar otros partidos amistosos ya con estos jugadores, ya Barbadillo viniendo de Tigres de Monterrey, me parece que había sido campeón con Tigres, viene Juan Carlos Oblitas, ¿no? Eh, Viene de Bélgica. Teófilo Cubillas viene de Estados Unidos, ya un poquito mayor, ¿no? Pero viene de Estados Unidos, del Strikers, de Fort Lauderdale. Por ahí un jugador también interesante, Cueto y La Rosa, ¿no? Cueto y La Rosa que jugaban en el Atlético Nacional allá en Colombia, ¿no? Y por ahí Velázquez y otros jugadores más, ¿no? Ya la mayoría ya jugaban, algunos sí jugaban en Perú. Bueno, Perú cambia, ¿no? Cambia y ya se le toma un poquito más en serio porque empieza a jugar bien, empieza a demostrar en muchos amistosos que comienza a ganar y comienza a jugar bien y comienza lo más importante y curioso, comienza a jugar bonito, ¿no? Muy bonito empieza a jugar, ¿no? Y decimos, es muy diferente que jugar bien, claro. Jugar bien y bonito sería muy interesante, ¿no? Pero Perú comienza a jugar bonito, básicamente, y también mejora, obviamente, su funcionamiento, ¿no? Ya es un poquito, ya es un mejor equipo, y juega en forma muy, ¿no? Muy vertical hacia el arco también, ya juega mejor, ¿no? Ya es un poquito más temible, de tal manera de que justo cuando la eliminatoria, pues, va a comenzar, también hay algunos críticos, ¿no?
Hubo algunos críticos, por ejemplo, que yo recuerdo la prensa peruana, ¿no? El diario Expreso, ¿no? Mencionaba de que, alguna tontería, ¿eh? Que decían que los que venían de México a jugar por Perú fracasaban, ¿no? En el caso de Jerónimo Barbadillo, ¿no? Que Oblitas jugaba en segunda división en Bélgica, así que también le daban a Oblitas que no iba a rendir con la selección. Por ahí que Cueto y La Rosa iban a jugar hastiados contra los colombianos, porque había un par de jugadores colombianos que eran compañeros de Cueto y La Rosa, ¿no? El caso, por ejemplo, de Porras, que jugaba en el Atlético Nacional, o por ejemplo Hernán Darío Herrera, que también jugaba, creo, en el Atlético Nacional, ¿no? Eh, bueno, la eliminatoria pues comienza con un entusiasmo tremendo allá en Colombia, ¿no? Nunca había visto un partido con tanto entusiasmo, ¿no? En una ciudad como Bogotá, en el Campín de Bogotá, con tanto entusiasmo para jugar un partido de fútbol, ¿no? Eliminatoria, ¿no? Recibiendo en este caso a Perú, y con mucho respeto, ¿no? Porque la cantidad de jugadores que tenía Perú eran de temer, ¿no? Estábamos hablando de puros jugadores totalmente consagrados, ¿no? Si ustedes ven la alineación de Perú en el primer partido contra Colombia, fue un equipo totalmente consagrado. En el arco estaba Ramón Quiroga, ¿no? En la defensa estaba Duarte, Díaz, Chumpitas y Rojas, ¿no? Rojitas muy diferente al Rojitas de la eliminatoria anterior, que no lo jugó, era parte del equipo, no lo jugó. Jugó un partido del Mundial, especialmente el partido con Argentina, que lo hizo muy mal. Y Rojitas con su velocidad mejoró muchísimo, ¿no? Díaz ya se consagraba básicamente con mucha confianza, ¿no? Jugaba de central con Chumpitas, ¿no? El eterno Chumpitas. Y el otro jugador era pues un incansable, ¿no? Un baluarte en la selección como era Jaime Duarte, ¿no? En el medio campo, en su mejor momento, César Cueto y José Velázquez, acompañados de el mejor jugador del continente. El número 3 fue, ¿no? Después de Maradona y Zico, como lo fue Julio César Uribe. El mejor año de Julio César Uribe estaba en el tope, ¿no? De su capacidad, básicamente, Julio César Uribe, y arriba jugaban pues Barbadillo, que era muy reconocido en México, Juan Carlos Oblitas, que venía de jugar un mundial, y Teófilo Cubías, pues el gran Teófilo Cubías, ¿no? El goleador de los mundiales por Perú. Era un equipo de temer, Perú, ¿eh? Y Colombia, de parte de Colombia, básicamente para el primer partido, pues también tiene un equipo muy interesante, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de Pedro Sape, que le había atajado un penal en la Copa América anterior, en la 75. Le había tapado un penal a Teófilo Cubías y le taparía también un penal en este partido, ¿no? Bueno, jugaba el que fuera técnico de la selección peruana más adelante, años después, como Francisco Pacho Maturana, ¿no? Estaba también el Pecoso Castro, qué decir del Pecoso Castro, Porras, Romero, el gran Caicedo, Juan Caicedo, que jugó Copa Libertadores contra Alianza Lima en 1977, me parece, ¿no? Bueno, también estaban, pues, aparte estaba Valverde, también otro jugador del, creo que fue jugaba en Independiente de Medellín, me parece. Y por ahí también el gran Vilarete y qué decir de Willington Ortiz, que era la estrella del fútbol, la esperanza de Colombia, ¿no? Un equipo bien cuajado, el equipo colombiano, ¿no? Un equipo entrenados por Bilardo, ¿no? Que sabíamos que era un zorro básicamente, este Bilardo, ¿no? Y bueno, el primer partido en Bogotá, calificando a Perú, yo creo que Perú empezó el partido, empezó medio tímido, ¿no? El partido. Pero conforme pasaban los minutos, rápidamente Perú toma el control del partido y Perú empieza a jugar mejor que Colombia. Y yo creo que el primer tiempo Perú fue ligeramente mejor que Colombia, ¿no? Parecía local Perú, ¿no? Colombia también tenía sus esporádicos, ¿no? Escapes hacia el arco peruano, pero yo creo que Perú jugó mejor el primer tiempo, ¿no? Perú tuvo una oportunidad por un tiro libre extraordinario que la saca Pedro Antonio Sape cuando Teófilo Cubías ejecuta un tremendo tiro libre, ¿no? Y obviamente también Pedro Antonio Sape le tapa un segundo penal a Teófilo Cubillas, ¿no? Que lo anunció mucho a Teófilo Cubillas, ¿no? Pero bueno, le tapa un penal.
Total que el primer tiempo termina siendo Perú mejor, ¿no? Ligeramente, pero siendo mejor Perú. Bueno, el segundo tiempo, sorprendentemente, Colombia entra con otra actitud y yo puedo decir que los primeros 20 a 25 minutos Colombia fue mejor que Perú. Fue Colombia mejor, atacó, perdió goles, prácticamente lo metió en su barco a Perú, ¿no? Perú no podía salir, intentaba salir y Colombia se volcaba hacia el arco peruano, ¿no? Total que viene un gol que hace Hernán Darío Herrera de parte de Colombia y el gol fue más o menos al 20-21 minutos. O sea que a Perú solamente le quedaban unos 20-25 minutos más para intentar empatar el partido o quizás ganarlo. Pero se veía difícil, porque era a la altura de Bogotá. Colombia estaba jugando bien, ¿no? Y ganaba el partido. Se veía difícil para Perú. La verdad era muy lamentable por toda la campaña de cuando Tim toma la selección peruana. Había hecho una bonita campaña, ¿no? Jugando bien este equipo y teníamos muchas ilusiones. Había demasiada algarabía en Perú también, ¿no? Y perdíamos el partido, ¿no? Bueno, Perú hace dos cambios. Sale Velázquez y entra Jorge Olaechea, porque ya estaba cansado. Había trajinado mucho Velázquez y también sale Julio César Uribe, que había perdido un gol, precisamente en el empate peruano, se lo perdió Julio César Uribe, ¿no? Bueno, sale Uribe y entra Guillermo La Rosa, ¿no? Bueno, pues al final, finalmente el minuto 40, Barbadillo hace una bonita jugada con Duarte, que se la pasa a Barbadillo, Barbadillo lanza un centro y La Rosa conecta y hace un golazo, ¿no? El empate peruano minuto 40 del segundo tiempo, ya casi al final, ¿no? Bueno, de qué es del empate y algo, una anécdota curiosa es que La Rosa, pues, se lo dedica el gol, básicamente. Se lo quiso dedicar a Bilardo, ¿no? Que Bilardo ya no estaba ahí en la banca en ese momento, ¿no? Bueno, un empate peruano que sonaba para Perú como que como un alivio, ¿no? Pero no estábamos del todo satisfechos con el resultado, ¿no? Para Colombia fue un mal resultado, de hecho los diarios colombianos titulaban empate con sabor a pisco, ¿no? Y los peruanos pues también hacían alusión a de que Perú debió ganar el partido, ¿no? Que Perú eh, ojalá y no lamentara no haber ganado los 2 puntos en Bogotá, porque Perú le temía un poquito, le tenía más respeto a Uruguay, porque sabían que la serie contra Uruguay pensaba Perú que iba a ser un poquito más difícil, sobre todo por los pergaminos de Colombia y los pergaminos de Uruguay, Uruguay habiendo sido campeón, ¿no? Del mundialito, por eso se le temía, ¿no? Bueno, finalmente Perú empata el partido, Perú regresa a Lima, ¿no? Con el punto y Colombia tiene que salir a jugar el siguiente partido contra Uruguay en el Centenario de Montevideo, ¿no? Bueno, Perú se va al Centenario, perdón, Colombia va al Centenario de Montevideo a jugar contra Uruguay, un partido muy emocionante donde eh, Uruguay ganaba, eh, Colombia le da la voltereta 2-1, ¿no? Y lo asusta a Uruguay, ¿no? Y que finalmente Uruguay a base de empuje, a base de garra y para ser sinceros, a base de poco fútbol, ¿no? Pero de mucha garra y mucho empuje. Y eso es lo que caracterizaba a este equipo uruguayo, ¿no? Que se fue con todo en busca del empate y el triunfo y lo logró. Lo logró, le volteé el partido a, a Colombia. Un partido bien entretenido, la verdad que muy, muy entretenido. Lo he estado buscando en YouTube a ver si lo encuentro para verlo otra vez, pero no lo he podido encontrar ese partido. Ojalá que algún día esté por ahí disponible para disfrutarlo nuevamente, pero porque fue un lindo partido, ¿no? Bueno, pues Colombia prácticamente ya herido, ¿no? Había empatado contra Perú en el Campín de Bogotá y había perdido contra Uruguay en el Centenario. Tendría que jugar el siguiente partido, ¿no? Y este partido sería contra Perú en Lima. Obviamente que para Colombia iba a ser un partido muy complicado y Perú tenía prácticamente la obligación de ganar previo a los duelos contra Uruguay. Muy difícil. Bueno, el partido contra Colombia en Lima fue un partido también muy interesante. Perú fue muy superior, ¿no?
El partido en Lima, Perú empieza pues atacándolo a Colombia, ¿no? Lo ataca, le hace un gol muy rápido al minuto 8 por parte de Barbadillo, centro de Juan Carlos Oblita, pase de Chumpitaz, y Perú va ganando 1-0, ¿no? Y es cuando tiene un pequeño bache el partido después del minuto 10, 12, porque Colombia, ¿no? Herido por el gol y prácticamente eliminado, ¿no? Del Mundial, intenta rescatar algo, ¿no? Y como que empareja un poquito el partido, ¿eh? Colombia, ¿no? Pero al final de cuentas yo quiero decirle que el primer tiempo Perú lo juega un poquito mejor, ¿no? Que Colombia, ¿no? Al entrar el segundo tiempo, Perú fue mucho más que Colombia, ¿no? Perú juega mucho mejor en busca del segundo gol peruano. Por ahí los comentaristas se lamentaban algunos goles que fallaba Perú, ¿no? Porque los mismos comentaristas decían, esto no es una plaza de toros, ¿eh? Hay que anotar los goles. Aquí no se trata de estar toreando nada más, ¿no? Y Perú muy inefectivo, ¿no? Muchas jugadas intrascendentes, ¿no? Y eso es lo que nos hace a nosotros muchas veces pensar que ese es un fútbol bien jugado, con jugadas intrascendentes en la mitad de la cancha que no tienen ninguna correlación con el gol, que es lo más importante en el fútbol, ¿no? Y eso es lo que le pasó a Perú, ¿no? El partido estaba 1-0 y todavía temíamos de que Colombia en una jugada por ahí de alguna u otra manera empataba el partido, nos dejaba prácticamente heridos, ¿no? Bueno, hubo una expulsión de parte de Colombia, ¿no? Colombia se queda con 10 hombres. Perú tiene un penal a favor, foul contra Cueto, y Perú anota el segundo tanto ya para prácticamente el gol de la tranquilidad, ¿no? Y además Colombia con 10 hombres, ¿no? En estas circunstancias Perú empieza a jugar mejor todavía, aprovechándose que Colombia tiene 10 hombres, Perú está ganando 2-0, se baña prácticamente de confianza, ¿no? Y Perú empieza a jugar más que bien bonito, ¿no? Haciendo como siempre jugadas intrascendentes en la mitad de la cancha y no anotando otro gol, ¿no? El partido podía haber terminado 3-0 y hasta 4-0, pero no anotaron los goles, no anotaron. Y eso se le criticó mucho a Perú, siempre se le ha criticado que el fútbol no se trata de jugadas, ¿no? En la mitad de la cancha, ¿no? Que no tienen trascendencia para el gol, sino que hay que hacer goles, ¿no? Y Perú no los hizo, hizo dos. Y el partido termina 2-0, de todas maneras Perú adquiere los 3 puntos, el Perú se lanza en una algarabía muy interesante en las calles en Perú, porque habíamos obtenido los 2 puntos y por lo menos ya habíamos eliminado a Colombia, ¿no? Ya por lo menos Colombia ya no alcanzaba básicamente, ¿no? Probablemente ni a Perú ni a Uruguay, ¿no? Ya estaba eliminado ya, con un punto, faltándole solamente un partido contra Uruguay en casa, podría ganar y hacer 3 puntos, es lo máximo que aspiraba Colombia, ¿no? Sin embargo, Perú ya tenía los 3 puntos y todavía tenía 2 partidos, ¿no? Contra Uruguay en Montevideo y en Lima, y Uruguay también, ¿no? Uruguay tenía 3 partidos todavía, ¿no? Bueno, Uruguay tenía 2 puntos, Perú tenía tres, ¿no? Y Colombia tenía uno. Se viene la serie muy importante para Perú, que es la serie contra Uruguay, ¿no? Contra Uruguay. Ya Uruguay eh, ya había espiado a Perú porque había ido a ver el partido el arquero Rodolfo Rodríguez, había asistido al Estadio Nacional de Lima a ver el partido Perú-Colombia. Rodolfo Rodríguez, ¿no? Junto a Escarone, no era Escarone, perdón, era Roque Gastón Máspoli, ¿no? Roque Gastón Máspoli y Rodolfo Rodríguez habían asistido al Estadio Nacional de Lima a ver el partido, ¿no? De Perú-Colombia y seguramente sacaron sus propias conclusiones, ¿no? Dentro de las situaciones y las conclusiones que sacó Uruguay era establecer una marca, ¿no? Prácticamente muy pegajosa en contra de Julio César Uribe y Jerónimo Barbadillo. Eso es lo primero que se supo, ¿no? Que Colombia iba a anular, perdón, Uruguay iba a intentar anular a Uribe y a Barbadillo, ¿no? Y que Krasowski iba a tomar la marca de César Cueto, ¿no? Y que Barrios iba a tomar la marca de Julio César Uribe, mientras que
Hugo de León, el Barbón, iba a tomar la marca de Jerónimo Barbadillo, ¿no? Que no le iban a dejar hacer absolutamente nada. Ese era uno de los planes que tenía Uruguay, ¿no? Bueno, cuando Perú viaja a Montevideo, ¿no? Pasaron muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, dentro de la situación, de las primeras situaciones que hubo previo al partido, es que a Perú se le moja la cancha, ¿no? De entrenamiento, cosa que Perú reclama porque Perú no quería, ¿no? Para desarrollar su fútbol, no quería una cancha enlodada, ¿no? Pero se le había mojado la cancha y los peruanos preocupados no quería que se le moje la cancha el día del partido en el centenario, ¿no? Entonces los uruguayos, pues por ahí en el diario El País sacaba la noticia de que a Perú temía que se le mojara la cancha. O sea, como diciendo, mojen en la cancha, ¿no? A Perú. Bueno, Elba de Pado Ali Matín se le entrevistó, ¿no? Se le entrevistó y Eva de Pado Ali Matín, ¿no? Muy sarcástico dijo, ¿no? El día domingo se tendrá que dar la lógica y tendrá que ganar el de mejor fútbol, ¿no? O sea, haciendo, ¿no? Referencia a que Perú tenía el mejor fútbol. Y era cierto, Perú tenía mejor fútbol que Uruguay en ese momento, ¿no? Y bueno, y por ahí también otro antecedente interesante fue el Beco, ¿no? Un periodista, ¿no? Catedrático del fútbol uruguayo, básicamente, ¿no? Daba unas alabanzas a lo que fue Perú, ¿no? En el partido contra Colombia en Lima, ¿no? Porque ellos lo vieron como un gran partido, ¿no? Y vieron jugadas extraordinarias por parte de Cueto, Barbadillo, Blitas, Uribe, ¿no? Entonces el Beco decía de que ojalá Uruguay terminara con el mito de meter la pierna fuerte, ¿no? Y que para ganar a este equipo peruano habría que hacer algo más que meter la pierna fuerte, habría que jugar al fútbol, ¿no? Para contrarrestar el gran fútbol que tenía el equipo peruano, cosa que no cayó bien en la prensa uruguaya, ¿no? Lo tacharon de traicionero, lo tacharon de exagerado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el Beco, ¿no? Le tenía mucho respeto al público, al fútbol peruano, ¿no? Que posteriormente trabajó en Perú, ¿eh? Posteriormente. Bueno, entre otras cosas pasaron muchas cosas más. Por ejemplo, Perú el día sábado, un día antes, o quizás fue el viernes, me parece que fue el viernes, ¿no? Hizo un entrenamiento eh, y jugaron un partido entre probablemente titulares versus suplentes, ¿no? Y en ese partido Perú jugó a todo ritmo, como si fuera un partido oficial, ¿no? Llamó la atención de la prensa uruguaya, ¿no? Que tituló después, el país tituló diciendo, ¿no? Eh, la práctica de Perú de este viernes fue para engañarnos, ¿no? Porque Perú había jugado a todo vapor durante 20 minutos, o 20, 25 minutos, pero jugaron como de lugar, ¿no? Bueno, muchas cosas pasaron en el partido, también los uruguayos se molestaron, diciéndole especialmente a Elba de Pado Ali Matín, diciéndole, ¿con quién crees que estás jugando? ¿Qué se han creído ustedes peruanos? Ustedes están jugando con Uruguay, ¿no? Bueno, el técnico, recuerden que el técnico Elba de Pado Ali era brasileño, ¿no? Y era un zorro viejo, un zorro que sabía cómo manejar esta situación, ¿no? Y él repitió, ¿no? Repitió nuevamente diciendo lo mismo, ¿no? Digo, se va a dar la lógica. Ya no decía, ojalá se dé la lógica y de ganar el mejor fútbol, porque el día sábado por la noche, Elba de Pado a Lima repitió diciendo, se dará la lógica, ganará el de mejor fútbol, prácticamente poniéndolos en una situación muy complicada a los periodistas de Uruguay, ¿no? En ese momento. También cabe mencionar que horas antes del partido, el Panamericana Televisión estuvo entrevistando gente a las afueras del estadio, especialmente a Uruguay, ¿no? A uruguayos, ¿no? A jóvenes aficionados que iban a entrar al estadio a ver el partido entre Uruguay contra Perú. Y llamó mucho la atención de que la mayoría de los jugadores, de los aficionados uruguayos, no daba el triunfo de Uruguay sobre Perú. De hecho, muchos decían 1-1, ¿no? Otros decían 2-2.
Algunos decían, se animaban a decir que gana Uruguay 2-1. Uno que otro, creo que escuché por ahí que ganaba Perú, pero la mayoría daba el empate. O sea, no había confianza de que le ganaban a Perú. Y le tenían el respeto, que también me llamó la atención, es que conocían a los jugadores peruanos. Conocían a Guillermo La Rosa, a Jerónimo Barbadillo, a Uribe, a Cueto, a Oblitas, a todos los conocían perfectamente, ¿no? Y bueno, bajo un marco muy interesante, bajo una previa muy interesante, el partido en el Centenario, pues es muy bonito el partido. Es un partido donde yo voy a más o menos viendo ese partido, lo he visto muchas veces después de lo que pasó en el partido, lo he vuelto a ver y he vuelto a ver muchas veces ya, ¿no? Lo interesante de este partido que tengo que destacar es que la labor defensiva que tuvo Cueto y Oblitas por primera vez, ¿no? Por primera vez yo veía a un Cueto sacrificado y veía a un Juan Carlos Oblita también muy sacrificado, saliendo de muy atrás, ¿no? Metiéndose básicamente como interiores, ¿no? Y algo que llamó la atención, ¿no? Que desbalanceó un poquito al equipo uruguayo, ¿no? Ahora, la marca de Barrios sobre Uribe también fue muy interesante porque Barrios sí lo marcó bien a Uribe. Lo que pasa es que Uribe, si ustedes checan el partido y ven cuántas veces la tocó Uribe en el primer tiempo, debe haber tocado 4 veces como máximo. Y lo tocó cada vez que la tocó. En 3 ocasiones la habría tocado 3, 4 segundos nada más. Y tuvo una jugada bien interesante previo al gol, ¿no? Que prácticamente su cancerbero, que era eh, Barrios, le jaló la marca, hizo una jugada muy interesante dándole pase a Juan Carlos Oblitas para hacer el gol que hace Guillermo La Rosa, pase de Barbadillo, ¿no? Bueno, fue pase de Oblitas, perdón, ¿no? Pero yo creo que Barrios sí lo marcó bien a Uribe, nada más de que en la pequeña escapadita, ¿no? Que lo dejó libre, le hizo la tremenda jugada para el gol de Guillermo La Rosa, ¿no? Ahora, haciendo un resumen del partido en el primer tiempo, porque siempre analizamos por tiempos, primeros 15 minutos, Uruguay fue más Uruguay, ¿no? A partir del minuto 18, 19, por ahí más o menos cerca al 20, Perú empieza a jugar un poquito mejor. Perú empareja el partido y tiene sus posibilidades de gol también, así como los tuvo Uruguay en los primeros 15 minutos, ¿no? Que juega mejor. Perú juega los siguientes 15 minutos mejor y es cuando hace el gol. Cuando Perú hace el gol es cuando Uruguay comienza a jugar mejor, pero básicamente empujado por el gol que había recibido y en busca del empate. Se lanza con todo en busca del empate. O sea que los últimos 5 minutos del primer tiempo fueron terribles para Perú porque Uruguay se había lanzado con todo en busca del empate, que no llegó y que el partido termina 1-0 al término del primer tiempo, en este caso 0-1, ¿no? Bueno, pues un poquito animados con Perú, entra el segundo tiempo y básicamente en el segundo tiempo un baldazo de agua fría, como lo dijo Humberto Martínez Morosini, dijo, enmudece el Estadio Centenario, Julio César Uribe, ¿no? Enmudece el Estadio Centenario, porque eran básicamente cuando uno empieza a jugar fútbol, los primeros minutos es como una especie de calentamiento, no entra directo con todo, no es como que recalentamiento, algo por el estilo, ¿no? Bueno, pues, y eso fue lo que pasó en el partido, ¿no? Uruguay entró como que recalentando ya con ganas de irse con todo ante Perú, pero una jugada muy bonita, Duarte, Velázquez, Barbadillo, Uribe, y anota el gol peruano y mudece el estadio, ¿no? Y no lo podíamos creer que al minuto 2 del segundo tiempo Perú ya ganaba 2-0. 2-0 ganaba Perú en el mismísimo Centenario, ¿no? Bueno, a partir de ahí, bajo, ¿no? El golpe psicológico que había recibido Uruguay, le tardó más o menos unos, yo creo que 5 minutos en reaccionar, ¿no? Porque a pesar de que había anotado rápidamente Julio César Uribe poniendo el 0-2, Uruguay tardó en reaccionar. Pero al fin y al cabo reaccionó Uruguay y comienza Uruguay obviamente a ir sobre el terreno peruano y el equipo peruano empieza a defenderse, ¿no? Y empieza a hacer de vez en cuando por ahí una jugadita de lujo, ¿no? Una que otra, ¿no?
Es falso lo que dicen que fue un baile, no fue un baile, fueron esporádicas jugaditas que le salió a Uribe con Cueto y por ahí con Jaime Duarte también otra, pero no fue que fue un baile, no, no para nada fue un baile, pero al contrario, en el segundo tiempo, más o menos al minuto 8 9 empezó a retroceder y empezar a tratar de defenderse como de lugar, porque obviamente que Uruguay se iba a lanzar con todo, pero también llamó la atención de que Uruguay no se fue con todo frente a Perú porque le tenía respeto también, ¿no? Porque temía un contragolpe por medio de Barbadillo, por medio de Juan Carlos Oblitas, que eran muy veloces, ¿no? A diferencia que contra Colombia sí lo hizo, contra Perú le tuvo un poquito de respeto, pero de todas maneras, aunque Perú se dio un poquito de terreno, Uruguay se fue encima de Perú, ¿no? Y prueba de ello es que Uruguay anotó un gol, ¿no? Anotó un gol, me parece que fue Valdemar Victorino, que las imágenes no lo muestra bien, ¿no? Hay una fotografía que lo muestra bien donde parece que es con la mano, que la baja con la mano. De hecho, reclama Toribio Díaz y reclama Quiroga que fue con la mano, ¿no? Probablemente sí fue con la mano, ¿no? Yo digo, porque yo francamente, yo vi la foto después, pero yo en el instante lo tapa por ahí Toribio Díaz, lo tapa y no alcanzamos a ver. Pero Quiroga dice que sí lo vio y clarito fue con la mano, dice que fue con la mano. Además, da la impresión que fue con la mano, ¿no? Bueno, total que el partido se pone 1-2, Uruguay se pone cerca del empate y animado por el 1-2 que se acerca al marcador, Uruguay se puso mucho más peligroso todavía, ¿no? Hay una jugada por ahí de peligro por parte de Uruguay, ¿no? En contra de Perú y también una de Perú en contra de Uruguay, también hubo una jugada muy bonita por ahí que la falla, me parece que Julio César Uribe, ¿no? Bueno, por ahí del minuto 40 más o menos, me parece que fue el minuto 40, Uruguay anota el segundo gol en posición adelantada. Pero les voy a comentar algo, yo al principio, después de la repetición se ve la posición adelantada, pero en el momento nos dio un golpe duro, al menos por unos cuantos segundos, ¿no? Que había sido el empate de Uruguay. Nos asustó de manera, me parece que fue Rubén Paz, nos asustó de manera la verdad sorprendente cómo el gol entró, ¿no? Yo para mí fue gol, porque en ese momento no te pones a pensar de fuera del lugar, nada, por eso no es gol y ves celebrando a Rubén Paz y tú crees que ya nos empataron el partido, ¿no? Pero afortunadamente un árbitro chileno, ojo, árbitro chileno, ¿no? Se atreve a marcar el fuera de lugar siendo en territorio uruguayo que en esos tiempos no era tan fácil, ¿ah? No era tan fácil. Miren cómo de León ¿no? Se le encara al juez de línea, ¿no? Y fue la verdad que con mucha valentía el árbitro chileno, me parece que fue Pagano, creo que se llamaba, decreta la anulación del gol y el partido continúa 1-2, ¿no? A partir de ahí Perú se defendió, al final tuvo una de Barbadillo, la verdad que no sé cómo no entró el gol. Y bueno, total que el partido lo gana Perú 1-2 y prácticamente pues al terminar el partido los peruanos pues la verdad que fue una locura, ¿no? Una locura porque nos sentíamos ya en el Mundial, ¿no? Ya ese triunfo era importantísimo para Perú, ¿no? Necesitábamos nada más prácticamente un empate en Lima y Perú clasificaba al Mundial. O sea, Perú iba por un empate en Lima, ¿no? Afortunadamente en ese partido, lo vuelvo a repetir, el árbitro Pagano anuló ese gol. Afortunadamente, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no anulaba el gol? Yo creo que no sé si reclamaban o no, pero pudo haberlo dejado pasar el gol. Al igual que el árbitro, no sé si ustedes saben del árbitro Ormazábal, el árbitro chileno que anuló el gol en 1969, cuando Perú perdía. Perú empataba 2-2 con Argentina y hubo un gol en el último minuto, prácticamente minuto de descuento. Hubo un gol de Argentina que el árbitro Ormazábal, otro árbitro chileno, ¿no? Anula el gol prácticamente con mucha valentía, ¿no? Pero bueno, vamos al partido con Uruguay. Perú gana el partido. Yo creo, haciendo el resumen del partido, yo creo que el segundo tiempo, yo puedo decir que ligeramente Uruguay tuvo el control del partido, ¿no? Perú tuvo unos chispazos ahí ¿no? de jugadas
le voy a llamar como siempre, intrascendentes a la mitad de la cancha. Algunas que se acercaron al arco y el primer tiempo hubo una parte que jugó bastante bien, ¿no? Unos 15 minutos quizás. Total que el partido fue parejo, ¿ah? El parejo. Yo pienso de que la gente que dice, los periodistas que dicen que fue un baile, no fue un baile. Yo les invito a que ustedes lo vean el partido para ver si realmente fue un baile. No, para mí no fue un baile. No, no fue un baile. Ganó Perú simplemente ya, ¿no? Y quizás mereció la victoria, quizás fue un empate, no sé. Pero a final de cuentas Perú ganó, pues, ¿no? Y ganó el partido. Y lo más importante es que se vieron cosas nuevas en Perú, como la parte defensiva, ¿no? Porque Perú se tuvo que defender bien ese partido, ¿no? Y el sacrificio de Cueto y Oblita fue extraordinario, a ver, extraordinario, ¿no? Prácticamente solo arriba Barbadillo con Julio César Uribe y tuvo que entrar Olaechea, ¿no? Olaechea para tener un jugador más, ¿no? En el medio campo de contención para contener a los ataques uruguayos, ¿no? Sale la Rosa, entra Jorge Olaechea, ¿no? Pero bueno, gana el partido Perú y posteriormente ya Perú juega su último partido en Lima, ya sería el partido por la clasificación donde prácticamente Perú preparaba la fiesta, ¿no? Preparaba la fiesta en el Estadio Nacional de Lima, ¿no? Para recibir a Uruguay, ¿no? Sería en la próxima semana o 2 semanas creo era, ¿no? Bueno, el partido fue interesante porque lo más interesante fue previo al partido, ¿no? Previo al partido, Uruguay empezó a hacer como una especie de trampa, ¿no? Conociendo un poquito a los peruanos, Uruguay quiso desbalancear y desorientar y desconcentrar un poquito a Perú. Uno de ellos es que los uruguayos repitieron mucho una expresión, ¿no? Repetían mucho tanto en sus charlas futbolísticas que tenían ellos, ¿no? Allá en su país, en Uruguay, la prensa, la radio de Uruguay repetían el hecho de que Uruguay era como el ave fénix, que renacía de las cenizas, ¿no? Diciendo que pues, Uruguay estaba hundido, ¿no? Tenía solamente 2 puntos y Perú tenía 5, ¿no? Pero si Uruguay le ganaba a Perú en Lima, se le acercaba uno y Perú ya no tenía un partido más. Y después tenía otro partido Uruguay en Bogotá y que también lo iban a ganar y hacía 6 puntos y eliminaba a Perú. Eso hablaban ellos, ¿no? Y siempre repitiendo la expresión, Uruguay es como el ave fénix, que renace de las cenizas. Bueno, hubo otro asunto que desconcentró muchísimo a Perú. Fue el asunto en que hubo versiones por ahí de que ya le habían pagado a Quiroga $50,000 para que viniera menos, ¿no? Para que, mejor dicho, para que se dejara en el partido, ¿no? Había versiones, pero todo fue mentira, ¿no? Todo fue mentira, ¿no? Hubo versiones como para desconcentrar al equipo peruano, ¿no? Como para que en la interna del Perú hubo esa pequeña desconcentración, pero todo fue táctica, ¿no? ¿No? De Uruguay, táctica para desconcentrar a Perú, ¿no? Que Quiroga se había vendido, ¿no? Y que posteriormente el jugador Krasowski, que fue a jugar un partido me parece que fue contra Universitario, un partido amistoso, ahí declaró él de que Perú había sido más que Uruguay y que no hubo esa tontería de soborno, no existía. Fue parte de la prensa para desorientar a Perú y para desconcentrar, quitar de concentración básicamente, ¿no? Eso pasó básicamente en la previa Perú versus Uruguay en el Estadio Nacional de Lima, ¿no? Recuerdo que para ese partido, básicamente, muchas televisoras de muchos países de América Latina se interesaron por televisar para sus respectivos países. Estados Unidos, estaba, por ejemplo, México, Canadá, por ejemplo, países de Centroamérica, toda Sudamérica, no quiso tener la señal de ese partido, básicamente, ¿no? Y bueno, el partido es un partido muy interesante. Perú fue mejor que Uruguay. Obvio que para Uruguay defender en el Estadio Nacional de Lima era la misión más importante que tenía. Todo pareciera que Uruguay no vino a atacar a Lima, ¿eh? Uruguay venía con la necesidad de ganarle a Perú en Lima para poder estar no cerca de la clasificación. Pero todo parece que Uruguay vino más que todo a tratar ¿no? de romper el juego peruano y buscar a ver si había una pequeña posibilidad de anotarle un gol.
pero de que vino a atacar, ¿no? En forma organizada, como una táctica de ganarle a Perú, ¿no? De contrarrestar fútbol con fútbol, no vino, la verdad, sinceramente no vino, ¿no? Yo lo único que alcancé a ver es que Uruguay era nada más destruir, destruir, destruir y buscar un contragolpe a pase largo, nada más, ¿no? Uruguay no fue una decepción en Lima. Al menos en el primer tiempo, Perú tuvo como tres posibilidades claritas de anotar y no lo pudo anotar Perú. Eso era lo que siempre le reclamábamos a Perú. ¿Por qué no era más contundente, no? Total que el primer tiempo quedan 0-0. O sea, había la posibilidad de un pase largo, un error, cualquier cosa, y Uruguay te anotaba un gol que dejaba fuera en Lima, ¿no? Era muy difícil. Bueno, en el segundo tiempo la tónica fue exactamente la misma. Perú atacando, ¿no? Sin la necesidad de ganar, con el empate Perú estaba clasificado, pero Perú atacaba, jugaba mejor. Uruguay en ningún momento, ¿no? Atacó, digamos, en forma organizada hacia el arco, pero nunca se fue, ¿no? Nunca arrinconó a Perú, ¿no? Todo era pase largo intrascendente. Uruguay no jugó bien el partido, ¿no? El partido fue el partido fue un empate de 0-0 goles, ¿no? Ya no jugaba, obviamente, Teófilo Cubilla, ya no pudo venir. Perú presentó su alineación clásica eh, con Quiroga, Duarte, Díaz, Chopitar, Roja, Uribe, Cueto, Velázquez, Barbadillo, La Rosa y Juan Carlos Oblitas, ¿no? Y Uruguay parece que el único cambio que tuvo es que entró, ya empezó, parece que Morales entró en el segundo tiempo. Parece que por ahí jugaba pues Rodolfo Rodríguez en el arco, como siempre, Hugo de León y jugaba Moreira, ¿no? Un buen jugador también. Martínez, Blanco, jugaba Barrios, Krasowski, Rubén Paz, Vargas, ¿no? Y Valdemar Victorino también. El Uruguay, francamente, no, a Lima no fue una amenaza para Perú, ¿no? Más bien Perú perdió muchos goles, perdió unos cuantos, más en el primer tiempo que en el segundo, ¿no? Perdió Uribe un gol, por ahí perdió, bueno, dos goles, La Rosa perdió un gol también, Oblitas y Barbadillo también perdieron goles, ¿no? Perú tuvo el dominio del partido, Uruguay muy poco, la verdad. Inclusive tuvo un expulsado, por ahí me parece que fue Hugo de León que agarró a Barbadillo, ¿no? Y lo agarró básicamente. Y afortunadamente esa expulsión de Hugo de León no fue mucho de mala leche, como dicen en Perú, ¿no? Simplemente en vez de patearlo y darle duro, lo agarró nada más y pues, lo puso en el suelo y básicamente decretando la expulsión de Hugo de León. Ya al final del partido, ya prácticamente Perú estaba clasificado. Al final, faltando ya minutitos, ¿no? Segundos para el partido, Uruguay lanza desesperados tiros hacia el arco. Nada que ver Uruguay, ¿no? Perú fue no un justo ganador del grupo y creo que Perú fue más que Uruguay, Perú fue más que Colombia, pero lo que yo quiero decir, la clave de este video es que en ningún momento fue baile, ¿no? Como dicen, porque para que sea un baile tiene que ser pues un equipo muy superior y prácticamente dominar a placer al otro equipo, ¿no? Cosa que no fue así. Simplemente Perú tuvo buenos partidos, Perú jugó bien algunos partidos, mejores que otros, ¿no? Y mereció la clasificación nada más, ¿no? Y ojalá que este grupo se hubiera mantenido unidos, básicamente, para el Mundial de Fútbol, que vamos a hablar también qué pasó con el Mundial de Fútbol, básicamente. Y pero bueno, pues esa es mi apreciación respecto ¿no? a la eliminatoria de 1981. Nos vemos, gracias, hasta luego.